Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. Hoy vamos a explorar una de las parábolas más conocidas de Jesucristo, encontrada en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. La parábola del Hijo Pródigo. También quiero incluir las primeras dos parábolas que Jesucristo cuenta en este capítulo porque tienen que ver con el mismo tema y son igualmente importantes para nuestro estudio de hoy. Así cubriendo el capítulo 15 de San Lucas por completo. Y empecemos. El libro de San Lucas, capítulo 15, y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ahora la parábola de la moneda perdida, que le sigue aquí en el versículo 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, que son monedas de plata, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahora aquí empezamos con la parábola del hijo pródigo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola del hijo pródigo es una de las más grandes historias de redención contadas. Una historia llena de misericordia, gracia y amor. Es una parábola de cómo Dios nos ve y cómo podemos elegir arrepentirnos y volvernos a Dios o rechazarlo. El hijo pródigo es una alegoría de las personas que se han entregado a una forma de vida corrupta, que han decidido irse por su propia cuenta, haciendo lo que les parece bien en sus propios ojos. En el contexto inmediato, el hijo pródigo representaba a los recaudadores de impuestos y pecadores con los que Jesús se asociaba. En términos modernos, el hijo pródigo representa a todos los pecadores que derrochan y rechazan las bendiciones ofrecidas por Dios y las oportunidades que Él brinda para arrepentirse y creer en el Evangelio. Los personajes principales de la historia se presentan al principio, que es un padre y sus dos hijos. Jesús luego se enfocó en el hijo más joven, quien le pidió a su padre su parte de la herencia. Y sin protestar, el padre dividió su patrimonio y le dio su parte al hijo menor. A su vez, el hijo menor reunió todo, lo que significa que liquidó toda su parte en dinero. Y basado en la ley mosaica, el hijo mayor heredaría 2/3 de la propiedad del padre, por lo que el menor habría recibido 1/3, como nos dice en el libro de Deuteronomio 21, versículo 17. Dice: más bien reconocerá a como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor, y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Es difícil para nosotros comprender el impacto total de las acciones del hijo menor, porque estamos muy alejados de la cultura de aquellos días. Pero vale la pena tomarse el tiempo para entender, para que podamos obtener el efecto completo de lo que Jesús enseñó.
Cuando leemos este pasaje, podemos pensar que el hijo menor simplemente le pidió a su padre algo de dinero para su uso personal. O sea, no es gran cosa, ¿verdad? Después de todo, los niños en estos días a menudo les piden dinero a sus padres para usarlo en sus propósitos egoístas. Claro, puede ser presuntuoso, pero no es el fin del mundo. No, en realidad es más serio que eso. Durante ese tiempo la gente tenía el honor de la familia en la más alta estima. Se esperaba que cada hijo honrara a su padre y llevara respetablemente su nombre. El hijo no era visto simplemente como un individuo, sino como una extensión de su padre y de toda su familia. En cierto sentido, el honor de la familia descansaba sobre los hombros del hijo. Tenía la obligación de continuar respetablemente el legado familiar. La herencia del padre generalmente se distribuiría a sus hijos después de su muerte, no antes. En la parábola, cuando el hijo menor le pidió al padre su parte, esencialmente le dijo a su padre, ojalá estuvieras muerto. Luego el hijo trajo más deshonra cuando cobró su parte de la herencia. Y hay que reconocer que el hijo nunca le pidió al padre con respeto. No, le demandó, dame. ¿Qué manera es esa de un hijo hablarle a un padre? En aquellos días el padre tenía derecho a toda la herencia, que consistía en mucho más que dinero. La herencia era toda la tierra, el ganado y otros bienes que pertenecían a la familia. A un hijo se le podía dar la responsabilidad de su padre de la herencia, de su parte de la herencia. Sin embargo, el padre todavía recibía las ganancias mientras estaba vivo. Lo que hizo el hijo menor sería impensable a los ojos de la gente de aquellos tiempos. Cuando cobró su parte, destruyó un tercio de las ganancias del padre para su propio beneficio egoísta. Pero aún, esto era más que un rechazo del padre. Fue también un rechazo a todo el linaje familiar y su cuidado generacional de la herencia. Se esperaba que el hijo usara su parte de la herencia para construir el futuro de la familia. Tal deshonra había enfurecido a la audiencia de Jesús y habría sido una flagrante violación del tercer mandamiento que encontramos en el libro de Éxodo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Después de que el hijo recibió su dinero, se fue a un país extranjero y usó su dinero para una vida pecaminosa y autocomplaciente. El dinero se acabó y el hambre se apoderó del país extranjero. En un intento desesperado para sobrevivir, el hijo ofreció sus servicios a uno de los ciudadanos que le encargó alimentar a sus cerdos. Este sería otro shock para la audiencia de Jesús. Los judíos no comían cerdo porque los cerdos son declarados inmundos, según la ley dada por Dios en Deuteronomio 14, versículo 8, que dice, el cerdo es también impuro, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumía. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. Como resultado, el judío promedio no querría tener nada que ver con los cerdos. El cuidado de los cerdos sería, o sea, un trabajo muy, muy, muy bajo. Mientras alimentaba a los cerdos, el hijo deseaba comer su alimento porque estaba desesperado. Tenía tanta hambre y nadie le daba nada. En este punto, a los ojos de un judío, especialmente los fariseos y los escribas,
el hijo se habría convertido en el ser humano más contaminado que se puede imaginar. Destruyó su relación con Dios, su pueblo y su familia. No había esperanza de redención en la mente del legalista. En su estado desolado, el hijo recobró el sentido y se dio cuenta de que su padre tenía suficiente comida para que él sobreviviera y que en la casa de su padre hasta la persona con el puesto más bajo tiene comida que comer. Él no tenía necesidad de estar pasando hambre y de estar ahí alimentando a cerdos y hasta queriendo comer de la comida que ellos comían. El hijo viajó de regreso a casa con el plan de pedirle perdón a su padre y rogarle que lo contratara como sirviente, pensando que ya no tenía derecho a ser reconocido como hijo debido a su rebeldía temeraria. Cuando el padre vio al hijo, hizo lo impensable. Recibió al hijo con gozo extático y celebración y corrió a encontrarse con su hijo mientras aún estaba lejos. Lo recibió con los brazos abiertos, sin reproche, sin lecturas, sin regaños, sin hostilidad. En esos tiempos y en esa cultura, la gente consideraba indignante que los hombres mayores perdieran su compostura así como lo hizo el padre. Pero el padre no demostró ningún respeto por la cultura am, de esos tiempos, por la norma cultural. Hombres, hermanos, pónganle atención a la reacción del padre. Sí está bien conmoverse con emoción, ya sea llorar de gozo, llorar de tristeza, besar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Sí está bien mostrar sentimientos de amor y gratitud y no pensar, ay, los hombres no se comportan así, no hacen eso. Pues aquí Jesucristo nos enseña que está bien. Está muy bien que los hombres besen a sus hijos y los traten con ternura. No es una señal de debilidad. No quiere decir que eres menos hombre. O sea, Jesús mismo también lloró en otro lugar en la Biblia. En el libro de Juan 11, versículo 35, que es conocido como el versículo más corto en la Biblia, son dos palabras muy poderosas. Dice, Jesús lloró por amor a su amigo Lázaro, amor a su gente, amor al Padre y al avance de su reino. No se deben llevar por el machismo, por la sociedad, por el qué dirán y las costumbres. Déjense llevar mejor por el Espíritu Santo de Dios, por el amor, que el amor triunfe sobre todo. Aquí, en esta historia, el padre besó a su hijo, lo envolvió en su amor, lo perdonó y le entregó 3 artículos de importancia. La mejor túnica que solo se entregaba a los invitados de honor, un anillo que simbolizaba autoridad, como nos dice en Génesis 41, versículo 42, dice, de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. También en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 10 dice, entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Los padres les dieron autoridad a los hijos y el anillo significaba que el hijo menor había sido restaurado a su lugar en la familia. El padre también colocó sandalias en los pies del hijo. Esto fue significativo porque los sirvientes no usaban sandalias.
solo las personas de honor. Además de estos artículos, el padre ordenó matar al ternero engordado, que estaba reservado para ocasiones especiales. Jesús luego pasó al quid de la parábola, que era la reacción del hijo mayor ante el regreso de su hermano. El padre invitó al hijo mayor a unirse a la celebración, pero el hijo mayor se negó. Se sintió engañado, celoso, indignado, ofendido y lleno de envidia porque había vivido en obediencia de su padre, pero nunca recibió una recompensa como su hermano menor. El padre respondió entonces con tiernas palabras que concluyen la parábola. Dijo, hijo, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero teníamos que celebrar y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha comenzado a vivir y estaba perdido y ha sido encontrado, como nos dice en los últimos versículos de Lucas 15. Es como diciéndole al hijo mayor, tú siempre has estado vivo conmigo. Tú no estabas perdido, estabas siempre aquí, a mi lado. O sea, eso es una celebración. Y tu hermano, el que estaba perdido, el que estaba en la oscuridad, ahora está en la luz. Hay que celebrar eso. Como nos dice en los versículos de antes de las otras dos parábolas, hasta los ángeles en el cielo se regocijan por un pecador que ha encontrado su camino a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a regocijarnos también? ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Como muchas de las enseñanzas de Jesús, esta parábola tiene múltiples capas. Es crucial primero tomar nota de la audiencia a la que se dirigió Jesús. Era una mezcla de marginados sociales y élites religiosos. Por un lado, Jesús estaba comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos. Los pecadores eran aquellos en la sociedad judía que no se adhirieron a la ley mosaica, que es la ley que Dios le dio a Moisés cuando estaba en la montaña Sinaí por 40 días y 40 noches. O sea, esa no es una ley que Moisés él mismo la inventó, no, la ley se la dio Dios. Pero también se convirtieron en leyistas la gente y, y les fue muy duro poder aceptar a Jesucristo. Los recaudadores de impuestos también eran considerados pecadores porque a menudo usaban su posición para robar a su propia gente. A los ojos de los judíos, la culpa del recaudador de impuestos era doble. Primero, cuando recaudaban los impuestos, a menudo cobraban de más a los judíos que se quedaban y se quedaban con el exceso. Segundo, eran siervos del imperio romano, a quienes los judíos detestaban porque los romanos no creían en Dios. Ellos tenían muchos ídolos y dioses falsos. Pero acuérdense que Dios vino a sanar a los enfermos. Por eso Él se juntaba con ellos. Por otro lado, habían entrado en escena los fariseos y los escribas, meticulosos, adherentes a la ley. Comenzaron a burlarse de la elección de compañía de Jesús porque estas personas eran contadas como indignas. Son a ellos a quienes se dirigió Jesús cuando contó las tres parábolas en Lucas 15. La reacción del padre confronta su comprensión de lo que debía suceder.
Hizo precisamente lo que los fariseos y los escribas reprochan de Jesús cuando dijeron, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es como diciendo que asco, está conviviendo con la clase más baja. Esta parábola revela la misericordia y la gracia y el deseo de tener una relación con nuestro Padre Celestial, pero también muestra dos hijos que estaban perdidos a su manera. El hijo menor se perdió en el pecado, el hijo mayor se perdió en la justicia propia. Yo soy mejor, yo nunca he pecado, yo soy legalista. Todos podemos relacionarnos con el hijo mayor de una forma u otra. Todos nos hemos sentido estafados por nuestros esfuerzos. Pero recuerden, todo lo que hagan, háganlo con amor a Dios, como nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 a 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. No se olviden de eso. Hay muchas veces que queremos más y decimos, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué me toca? Nuestra porción es Dios mismo, como nos recuerda en el libro de Salmos, que es 142, versículos 5, dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. El hijo mayor representaba a los fariseos y escribas. Vieron la ley como una transacción fría en la que Dios los consideraría justos a cambio de su obediencia. No había amor genuino por el Señor. Los fariseos y los escribas entendieron el funcionamiento de la ley, pero no lograron captar su propósito. En esencia, la ley se trataba sobre las relaciones y el amor. Giraba en torno a amar a Dios y amar a las personas, y nos enseñaba que necesitamos un Salvador, alguien perfecto para cumplir esta ley en su totalidad, porque uno como ser humano no puede. Necesitamos a Jesucristo y por medio del amor de Él y su sacrificio por nosotros, estamos bien con Dios. Por eso Jesús dijo que toda la ley y los profetas dependían de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nos dice en Mateo 22, versículos 37 a 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El propósito principal de esta parábola era reprender el legalismo. No importa que también alguien obedezca la ley. Si lo hacen desde una actitud farisaica, es un pecado. Nuestro amor por el Señor debe ser lo que motive nuestra obediencia. También el hermano mayor se queja de que a él nunca se le dio nada por su lealtad y buen comportamiento, tomando un papel de víctima. Hay que pensar aquí, él pidió una fiesta, él tuvo muchas oportunidades porque él siempre estuvo con el papá, él le hizo saber sus deseos a su papá, o sea, si él se sentía que él se merecía algo, ¿por qué no habló con el papá? Las personas no pueden leer mentes y no debemos asumir que ellas deberían saber lo que uno quiere. Tenemos una boca y podemos usarla con palabras respetuosas, claro, no en una manera de demandar, pero está bien pedir si queremos o necesitamos algo.
Lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Pero me imagino que si le hubiera pedido una fiesta o algo así a su padre, hay chances de que él se lo hubiera dado, porque el padre parece ser muy bondadoso y listo para dar. Recuerden las palabras del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. No podemos esperar recibir algo que ni siquiera hemos pedido. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, es nuestro deber estar felices cuando un pecador regresa a Dios. No debemos sentir envidia o coraje porque uno le ha estado sirviendo a Dios desde años y estos apenas están entrando en una relación con Dios. Y mira, les hacen fiestas. ¿Y a mí qué? Cuando uno se cree más de lo que debe, uno va a ser humillado. Como nos dice en Mateo capítulo 23, versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido por Dios. Y esto yo se lo agregué. O sea, Dios es el que hace esto. Porque aparte de Dios y su gracia, no somos nada. Debemos de respetar y aceptar la voluntad del Padre y celebrar una victoria para el reino de Dios. A Dios le gustan las celebraciones. Y en esta parábola va a haber una fiesta. Vaya el hermano mayor o no, la fiesta no va a parar. Porque él está con sus pucheros, con su cara larga. Él tiene una decisión que tomar. O se alegra por su hermano y le da gracias a Dios porque su hermanito regresó con un cambio de corazón y una mejor actitud. Y él va a la fiesta a celebrarlo, a comer, a beber, a cantar, a estar con su familia. O puede escoger quedarse afuera, solo, triste, amargado, con odio en su corazón. Todos tenemos opciones. ¿Qué vamos a escoger? Yo, yo me voy a la fiesta. Yo le agradezco a Dios porque Él me invitó y me aceptó en su reino. Y porque he tenido el privilegio de estar sirviendo y trabajando en el Evangelio. Yo voy a buscar a mi hermano y le voy a abrazar y decirle que estoy tan feliz de tenerlo otra vez aquí conmigo. Porque más trabajadores en el reino de Dios, más gente que podemos ayudar, más lejos se puede avanzar, como nos dice Jesucristo en Mateo, capítulo 9, versículos 35 a 38. Dice Jesús, recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esta parábola es muy famosa y relevante hasta hoy en día porque todas las personas pueden relacionarse fácilmente con cada personaje. También, como el hijo menor, todos hemos dejado que nuestra arrogancia y nuestra naturaleza pecaminosa se apoderen de nosotros. Hemos desperdiciado oportunidades y nos hemos entregado a conductas autodestructivas que nos han dejado destrozados. El deseo de redención y aceptación marca algunos de los anhelos más profundos de nuestra alma. El Padre encarna el cumplimiento de cada uno de estos anhelos. Esta parábola magistral golpea profundamente el corazón de la naturaleza humana.
que busquemos vivir en el equilibrio entre dos extremos representados por los dos hijos. Tener una relación con Dios en amorosa obediencia. La historia del hijo pródigo es una imagen del amor de Dios por nosotros como sus hijos. El amor de Dios por nosotros no depende de nuestra fidelidad, es incondicional. Él nos amó cuando aún éramos pecadores, aunque seamos exigentes y no permanezcamos fieles. Dios sigue siendo nuestro Padre, fiel y amoroso. Cuando venimos a arrepentirnos de nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos y nos recibe con los brazos abiertos, como nos recuerda en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Las tres parábolas apuntan al gozo celestial por cada pecador que se arrepiente del pecado y se vuelve a Jesús, como nos recuerda también San Mateo, capítulo 18, versículos 10 a 14, dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. También pónganle atención cómo el Padre recibió a su Hijo, al Hijo rebelde, al Hijo que le exigió su parte, al Hijo que se fue, al Hijo que no le importó. Hay que ponerle atención porque así como madres y padres, así debemos recibir a nuestros hijos, aunque nos hayan herido, aunque se hayan portado así como se portó este muchacho. Hay que recibir a los hijos con brazos abiertos. Hay que estar feliz cuando se arrepienten, cuando piden perdón, cuando se dan cuenta de que hicieron algo malo, de que hicieron algo incorrecto. Hay que celebrar y regocijarse y perdonar, perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Y hay que rezar por ellos, siempre, siempre rezar por nuestros hijos, no importa cuántos años tengan. Hay que am, aceptar cuando nos piden perdón y no seguirles recordando y recordando y recordando lo que hicieron mal. Y si es que están metidos en algo que es ah, ilegal o drogas o algo así, pues claro, o sea, uno no les va a dar dinero para que sigan comprando esas cosas, pero hay que ayudarlos, hay que ver de qué manera los puedo ayudar, o sea, llevarlos a un lugar donde les puedan dar el ayudo que a lo mejor uno no puede. Debemos acordarnos que también nosotros fuimos jóvenes y cometimos errores, a lo mejor hasta peores de los que ellos cometen. Y hay que acordarse que hay etapas para todo,
que hay veces que están pasando por una etapa de rebeldía o una etapa de se están tratando de encontrar a sí mismos, se dejan llevar por las amistades, por el mundo. Y por eso es muy importante enseñarles la palabra de Dios para que, o sea, no a fuerzas, claro, no haciéndolos sentir mal. Es un trabajo difícil porque hay una línea muy fina y hay que rezar mucho, siempre, para que los hijos regresen, para que los hijos estén en el camino correcto y si se van por otro camino, que encuentren el camino que los va a regresar a Dios. Bueno, muchas gracias por haber estudiado conmigo. Hemos llegado al fin de este episodio, pero quiero terminar con una oración. Dios mío, tú conoces nuestros corazones, tú escuchas nuestras oraciones y te preocupas por todo lo que nos preocupa. Tú entiendes la carga que llevamos y cómo queremos, más que nada, ver a nuestros seres queridos venir a ti. Ayúdanos a recordar que los amas más de lo que nosotros podríamos y que tú deseas extender tu gran amor y perdón, tu misericordia y esperanza. Gracias porque nada es demasiado difícil para ti. Gracias, Padre nuestro, porque tu poder es ilimitado y tú viniste a liberar a los cautivos. Gracias por esperar con los brazos abiertos el regreso del Hijo pródigo, por esperar su llegada para celebrar con lujo que ha vuelto a casa. Te alabamos porque eres redentor y salvador, justo y amoroso. Sabemos y creemos que no hay pozo tan profundo que tu amor no pueda alcanzarnos. Entendemos que tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es grande. Señor, te pedimos que detengas los planes del enemigo sobre estos que amamos mientras los traemos ante a ti ahora mismo. Oramos para que los esquemas del enemigo sean demolidos y que no prevalezcan. Tus planes de bien, de futuro y de esperanza, esos son los que deben prevalecer. Oramos por la intervención milagrosa de tu Espíritu para atraerlos hacia ti. Jesucristo, tú viniste con buenas noticias para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Aunque merecíamos el castigo por nuestro mal, ocupaste nuestro lugar y recibiste los golpes en nuestro nombre. Tú elegiste morir para que nosotros podamos vivir para siempre. Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona las veces que dudamos que pudieras cambiar un corazón lejano. Perdona nuestra dureza de corazón, nuestro cansancio y olvido de orar continuamente. Gracias porque nunca te rindes por nosotros. Recuérdanos cómo has cambiado nuestros propios corazones, cómo ha brotado en lo más profundo de nuestras almas tu milagro de vida y de esperanza. Te amamos, Señor. Te necesitamos y te agradecemos que escuches nuestras oraciones y estés trabajando en nuestras vidas poderosamente, fielmente, milagrosamente. Gracias por el regalo de nuestro Salvador Jesucristo, Dios con nosotros. Gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.